Esta clase lleva por título Cuidado al construir. Y pues lo que podemos observar en pantalla precisamente, pues es una casa, ¿no? Y quiero comenzar este tiempo haciendo una pregunta. ¿Cómo te imaginas tú la casa de tus sueños? Yo creo que es una de las cosas que más llaman nuestra atención y se convierten en una meta para la mayoría de nosotros, pues es algún día lograr construir ese patrimonio, esa casa. Buscamos que sea algo especial, algo que nos agrade vivir ahí, que podamos hacerlo a nuestro gusto, ¿no? Que podamos ponerle lo que a nosotros nos agrada. Ahí vemos, pues, en esta imagen, ¿no? Pues un estilo clásico, ¿no? De 2 pisos, ahí con doble teja, con varias ventanas, con un lugar para el auto, con un jardín grande, hasta el perro está ahí, ¿no? Entonces esa persona visualizó así su sueño. Pero algo que es muy cierto es que el proyecto de poder construir precisamente ese hogar se parece mucho también al proyecto de construir una vida, ¿no? ¿Cómo la construimos? Es muy parecido porque decidimos en ambas cosas la forma y el material con el que nosotros vamos a construir, la forma y el material que vamos a utilizar. Cada quien hace su propio diseño de manera personal, por lo tanto, es una decisión que está en nuestras manos. Es una decisión que nosotros tomamos, cómo vamos construyendo nuestra vida. Y es precisamente esta visión que Pablo trata de enseñar en la escritura que hoy vamos a compartir. Es una visión en donde pues trata de cambiar con esa inercia que hemos venido viendo en los capítulos anteriores de las divisiones, de las críticas, de los desacuerdos, de la confrontación que estaba dañando a la iglesia y enseñarles una visión de algo más importante, aceptar que como discípulos somos trabajadores al servicio del Señor y que cada uno tiene un encargo especial y una responsabilidad personal. Eso es lo que vamos hoy a compartir a través de esta escritura que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Si gustas acompañarme, la tenemos en pantalla. Si prefieres verla en tu propia Biblia, adelante. Antes de leer la escritura, voy a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Acompáñame, por favor. Padre del cielo, Señor, nos unimos, Dios, en esta tarde, Señor, en esta tarde-noche, en esta oración, Dios, muy agradecidos que nos permita el honor de poder participar, Dios, de este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos traer esta ofrenda para usted, Señor. Esta ofrenda del tiempo, Padre, que hoy podemos estar todos unidos, Señor, en este mismo propósito. Que usted lo reciba con agrado, Señor, que usted vea, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos con esa misericordia, con ese agrado, Padre, y que hoy usted, Padre, nos pueda instruir a través de su palabra, Señor, que pueda eliminar al hombre, Señor, que pueda eliminar a la mente humana, Dios, y que sea usted, Padre, su palabra, su enseñanza, la que hoy pueda llegar al corazón, Señor, y transformar la manera de pensar que cada uno de nosotros tenemos, Señor, que podamos edificar esa casa, Dios, que podamos edificar nuestra vida de la manera correcta, Padre. Muchas gracias, Dios, que es en control de este tiempo. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar. Dice la Escritura: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Hasta ahí la escritura.
En esta primera parte que vemos en pantalla, versículo 10, podemos destacar tres aspectos. Comienza diciendo Pablo que según la gracia que Dios le ha dado, él como maestro constructor echó los cimientos y otros vinieron y construyeron sobre ellos. Y además les hace una advertencia de tener cuidado cómo construyen. Aspecto número uno que resaltamos en este versículo. Dice que cada uno recibió un talento y un don para cumplir con un encargo. Y dice también que lo recibió por gracia, que lo recibió como un regalo. Ese es el aspecto número uno. El aspecto número dos nos dice que él, Pablo dice, yo como maestro constructor, se autonombra como maestro constructor. En la Reina Valera dice un perito arquitecto. ¿Qué quiere decir? Un experto en lo que estaba haciendo. Es el que diseña, es el que tiene la visión de poder hacer las cosas, y podemos verlo de tal manera que a nadie más que a Pablo se le ocurrió precisamente ese proyecto de empezar a plantar las iglesias de esa manera. Vio una oportunidad en Corinto, vio una oportunidad en Efesio y vio una oportunidad en cada una de esas ciudades donde plantó las iglesias. Nadie más lo hizo porque ese era en ese momento su propósito, el don que Dios le dio. Al decir Pablo, yo como maestro constructor, no es un yo de arrogancia o superioridad, no es un yo de creerse más que los demás, sino más bien es un yo de asumir un compromiso, de no evadirlo, de saber que este era su propósito, ser un diseñador, no esconderse, es a pesar de que era una gran responsabilidad, porque precisamente esa planeación y esos cimientos que podemos poner en una obra, en una construcción, son la columna vertebral de cualquier empresa que iniciemos. Define cuánto peso podrá cargar, define si soportará un temblor, si el tiempo no la va a maltratar, si va a poder prevalecer ante situaciones que puedan echarla a perder. Y a pesar de toda esa responsabilidad, Pablo asumía el compromiso. Decía, sí, a mí Dios me dio ese encargo, lo asumo. Dice, pero ahora, dice Pablo, habla de ustedes, ¿no? Dice de los corintos. Ahí vemos a los corintos que serían en la escritura los otros que construyen. Y podemos ver ahí que estaba Aquila, estaba Priscila, estaba Silas, Timoteo, Apolo, los líderes de la iglesia. Ellos eran esos hombres cuyo propósito ahora pues era pegar el ladrillo, era poner las ventanas, era hacer los acabados, echar los pisos, hacer todo lo que le faltaba a la casa, ¿no? Imagínate esta casa increíble que te mostraba ahorita aquí en pantalla y que de repente le faltaran las ventanas, o que no tuviera una puerta, o que no tuviera un muro, ya no estaría completa. O imagínate que a lo mejor está así como la vemos, toda bien bonita por fuera, pero no tuviera la instalación eléctrica, que no tuviera la instalación hidráulica para poder tener el agua o el drenaje, ¿no? Todo es importante dentro de la construcción. Algo que falte, pues ya no es lo mismo, ya está incompleta. Y ese es el mensaje que Pablo quería transmitir a la iglesia, que cada hermano se sintiera también con ese encargo, que tenía también una responsabilidad igual de importante y que además también asumiera ese compromiso que él les estaba modelando a través de lo que él mismo había hecho. Y ahora falta un público más, un escenario más, ¿no? Ahí en el número 3 viene una rayita en donde cada uno ahora, como discípulos de la iglesia del siglo XXI, pues necesitamos poner nuestro nombre ahí y entender, poner en práctica que la construcción de la iglesia es un trabajo también en conjunto, es un trabajo en equipo. Podría citarte muchos ejemplos de varios ministerios, alabanza, cuidado de los niños, de los universitarios, cada hermano que tiene una responsabilidad. Pero vamos a poner uno que es muy común y que aplica para todos en la iglesia, el evangelismo. Al dar un estudio, al compartirle un estudio a una persona, estamos asumiendo también ese mismo rol que tenía Pablo. Estamos asumiendo que de la misma manera vamos a ayudar a esa persona a que ponga los cimientos de su fe. Vamos a ayudar
a que construya la columna de lo que va a ser su vida como un discípulo. Y de la misma forma tiene mucha importancia porque ese fundamento que hoy nosotros estamos sembrando y poniendo en la vida de otras personas, de igual manera va a ser muy importante para la obra que esa persona va a iniciar al lado de Dios. Entonces, tenemos el punto número 1, es, tengo un don y lo recibí por gracia. Punto número 2, tengo también que asumir una responsabilidad de cómo estoy utilizando esos dones. Y el punto número 3, que es un poco más amplio, dice la Escritura, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Nosotros podemos elegir el material, pero dice la Escritura que nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Nos habla de algo en concreto y nos dice, tenemos que tener cuidado de que el fundamento no cambie. El fundamento, los cimientos, la base, tiene que ser Cristo. Ya de ahí tú decides cómo la vas construyendo, pero no puede ser un fundamento diferente más que el de Cristo. Pablo edificó la iglesia de Corinto y todas las que sembró, las edificó en base a estos principios. La palabra de Jesús, la vida de Jesús, la cruz que cargó Jesús, la muerte que tuvo Jesús en esa cruz y la resurrección que tuvo también Jesús. Les estaba recordando que esos eran los fundamentos en su conjunto. Pero podrían decir los corintios, ¿no? Podríamos decir nosotros, ¿pero por qué? ¿No? Podríamos cuestionar por qué de esta manera o por qué ese tiene que ser el fundamento y no otro. De manera muy clara, ¿no? Pablo les enseñó por qué estos 5 aspectos y por qué la vida de Jesús era el fundamento. Pero de una manera más clara podemos ver en otra escritura que está en el libro de Hebreos, que nos refiere acerca de lo mismo. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1, que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aspectos que Pablo se encargó que comprendieran, que podemos ver en esa escritura, es precisamente que Dios mismo fue el que designó a Jesús como ese pilar, como ese cimiento, que además fue anunciado por los profetas, ¿no? Muchos profetas vinieron a hablar acerca de la venida de Jesús. Dice también que a través de Jesús podemos llegar a conocer de una manera más profunda cómo es Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero a Jesús sí lo conocemos. Conocemos lo que hizo a través de los evangelios, conocemos su vida, conocemos cómo es su carácter, y de tal manera, entonces podemos también, a través de él, conocer precisamente esa revelación y ese resplandor de Dios. A través de Cristo tenemos esa palabra, esa enseñanza, esa doctrina que Él nos dejó y que viene siendo una autoridad para nuestra vida, para nuestros días. De tal manera que la supremacía de Cristo, lo que nosotros podemos ver de la supremacía de Cristo, es más importante que todo, que algún otro concepto que podamos nosotros tener en nuestra vida espiritual. Este tiene que ser la base y el fundamento. Nos podrían fallar muchas cosas, pero este punto no lo podemos mover, es inamovible para nosotros. ¿Y cómo podemos estar aplicando nosotros estos principios en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo los podemos llevar a la práctica en nuestros días? Te puedo compartir 4 escenarios en donde nosotros podemos mostrar que ese es el fundamento para nuestra vida. Uno, ya te lo mencioné, si estás invertido en un estudio, asegurarnos que los fundamentos que estamos poniendo para la vida de esa persona sean precisamente estos y que los comprenda. Así como Pablo se encargó de que la iglesia y las personas que él convirtió entendieran perfectamente cuál era el papel central de Jesús, por qué toda su fe estaba basada en él, citándoles las escrituras del Antiguo Testamento, mostrándoles todo lo que hablaban de él,
mostrando cómo a través de su muerte en la cruz cumplió con muchas profecías, etcétera, etcétera. Pablo se encargó de que entendieran claramente. De la misma forma, nosotros tenemos que asegurarnos que esas personas que están estudiando con nosotros puedan tener también esa misma base, ese mismo fundamento. Número 2, si haces algún servicio o prestas algún servicio para la iglesia, pues tener presente que trabajamos para Dios. Tener presente que nos tenemos que someter a su palabra por obediencia. Tener presente que tenemos que servir como sirvió Jesús, que tenemos que llevar la cruz como la llevó Jesús y que tenemos que morir también a nosotros mismos, así como murió Jesús, de la misma forma. Número 3, si el trabajo que hoy he podido hacer dentro del reino, o incluso el que hice a lo mejor hace algunos años, dio mucho fruto, fue muy fructífero, o tal vez si tengo muchos años ya siendo un discípulo, ya voy a cumplir mis bodas de plata tal vez, o hasta de oro, ¿sí? No enorgullecerme. Recordar el punto número 1, en donde dice que todo es por gracia, todo es por gracia de Dios. Y el escenario número 4 sería, si no estás haciendo ninguna de las cosas de los 3 anteriores escenarios, pues empieza con los puntos número 1 y número 2. Tienes que estar consciente que tienes un encargo, que Dios te dio ciertos dones, que necesitas invertirte y asumir la responsabilidad que tienes de poner a trabajar y de poner al servicio de Dios y de la iglesia los dones que has recibido, para que entonces podamos realmente estar reflejando que tenemos los cimientos correctos. Ahora dice Pablo, ya tenemos el cimiento, ya tenemos el fundamento adecuado. Ahora podemos empezar a construir confiadamente, pero menciona que hay 2 maneras de poder hacerlo. La número 1 dice, como lo podemos ver en pantalla en la escritura, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Solamente hay 2 maneras de construir. Aunque habla de 6 materiales, pero unos están en un grupo y otros están en otro grupo. ¿Cuáles son los del primer grupo? Pues es un material que es valioso, es un material que es hermoso, es un material que es resistente, ¿no? Como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y si pudiéramos englobar todas esas virtudes en una palabra, estaríamos hablando de excelencia, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y por el otro lado tenemos los materiales, ¿no? El heno, la madera y la paja. Es material que es corriente, material que es común y un material que es frágil, un material que es perecedero, que se puede terminar. Si pudiéramos englobar también esas características en una palabra, pues podríamos estar hablando de un conformismo, de una mediocridad. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que cada uno de nosotros elegimos el material que vamos a emplear para poder hacerlo. Lo que sí nos advierte la Escritura es que esa obra que nosotros hoy estemos construyendo en nuestra vida, en algún momento va a ser puesta a prueba y va a ser puesta a prueba en el fuego. Dice que el día del juicio final la dejará al descubierto y el fuego se encargará de dar a conocer y pondrá a prueba la obra y el trabajo de cada uno. Dice que si lo que alguien ha construido permanece y recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, vemos que va a haber un examen final. Vemos que en algún momento se va a mostrar la calidad del trabajo que estemos construyendo. Sin duda alguna, no pocos miembros de la iglesia de Corinto estaban edificando torcidamente, ¿no? Por eso era el mensaje. Sin embargo, sí tenían el fundamento correcto, porque Pablo se encargó de ponerlo. Una pregunta, además de poner el fundamento correcto como lo hizo, ¿qué material crees que utilizó Pablo para construir la parte que a él le tocó? Sin duda alguna, si examinamos todo lo que sucedió en su vida y en su ministerio, podemos llegar a la conclusión de que lo hizo con un trabajo de excelencia, de que lo hizo con el mejor material. Sin embargo, no debemos perder de vista, hermano, que las obras a las que se refiere la Escritura, que estamos viendo en pantalla, hablan en un modo singular. Es decir, dice su obra.
¿no? La obra de cada quien. Dice la calidad del trabajo de cada uno. Es un trabajo personal. Si cumplí con ese encargo especial que se me asignó, el trabajo espiritual con el que edifiqué mi vida, si invertí los dones que Dios me entregó. Por eso era la observación y por eso hablar en un modo individual, porque podíamos ver que en lugar de que cada hermano estuviera edificando en su propia vida, más bien estaban perdiendo tiempo y energía valiosa en ver quién era mejor, en descalificar la vida de otros, en chismes, en partidismos, en ver quién comía carne, y se estaban centrando en esos puntos. Eso ya no representaba a la iglesia. Por lo tanto, si con el paso del tiempo la iglesia de Corinto se hubiera perdido o se perdía, si no permanecía firme y desaparecía, esa no sería responsabilidad de Pablo, porque él plantó y discipuló la iglesia con excelencia, dio lo mejor hasta el final, y seguramente su obra va a ser aprobada, porque lo que él hizo fue lo mejor, dio lo correcto. Y esto nos permite ver que las cuentas que rendiremos va a ser sobre nuestra propia obra espiritual. Eso es lo que nos enseña. Y si hoy Dios nos está hablando a través de esta carta a toda la iglesia, a esta iglesia de Igmar del siglo XX, es porque sabe también Dios que tenemos muchas tendencias torcidas, que tenemos muchas debilidades, que de la misma forma constantemente podemos estar criticando, cuestionando la vida de los demás, atentos a lo que hacen o no hacen los demás hermanos, muchas veces creando divisiones o simplemente quejándonos en lugar de ponernos a trabajar en nuestra propia vida espiritual. Por eso es que este es un muy buen momento para que podamos empezar a desechar esa paja con la que podamos estar construyendo y empezar a construir con oro. Pero para poder hacer eso, primero necesitamos ser honestos y reconocer nosotros mismos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Reconocer la manera en la que podemos nosotros estar trabajando, en la que podemos nosotros estar esforzándonos en hacer las cosas mejor. Que si veo algo mal, en lugar de criticarlo, voy a pensar cómo lo puedo mejorar. ¿Qué puedo aportar para que eso pueda estar cambiando? Porque la paja y la madera son formas aparentes de construir, son superficiales, es una fachada únicamente. Congregarse, ocupar un lugar, el legalismo que muchas veces tenemos, es que esto siempre se ha hecho de esta forma. ¿Pero lo dice la Biblia? No, pero siempre ha sido así. Entonces nos cerramos a ese tipo de ideas, a tener muchos años siendo un discípulo, ¿no? Aunque parezca muy repetitivo, pero se repite porque los hermanos lo siguen repitiendo también, porque lo seguimos escuchando una vez más. ¿Cómo me va a discipular este hermano que lleva bien poquito tiempo? ¿No? Yo llevo tantos años, ¿no? Y entonces no salimos de ese tipo de situaciones. Pero hermano, eso son solamente estadísticas. Eso no es lo más importante de nuestra vida espiritual. No está edificada en eso. Así como la edad biológica de una persona no necesariamente representa la edad que tiene, no necesariamente representa la madurez que puede llegar a tener esa persona. Podemos ver personas de 50, 60 años teniendo todavía pues, una inmadurez, una irresponsabilidad en sus decisiones. Podemos ver también un chico de 15, 16 años teniendo una gran madurez, una gran responsabilidad. Entonces no refleja necesariamente que podamos ser maduros, así como tampoco los años que tengamos en la fe va a representar o va a ser un parámetro para medir la madurez espiritual y estarnos jactando por ese tipo de situaciones. Necesitamos erradicar todos estos conceptos que hemos torcido, que hemos equivocado, y que realmente hoy nuestra madurez se refleje en nuestra santidad, que se refleje también en el dominio propio, en la conducta que puedo estar teniendo. Esas sí son las piedras preciosas con las que Dios quiere que construyamos nuestra vida espiritual, los dones del Espíritu Santo. Porque como dice la Escritura, ¿qué va a suceder un día? Que no nos podemos hacer de la vista gorda porque va a llegar el examen final. Y en ese examen final todos vamos a ser evaluados por lo que estuvimos haciendo, por la manera en la que nos invertimos en el día del juicio. Va a ser una auditoría espiritual en la cual lo que hayamos construido va a ser pasado por el fuego para ver si logra resistir. Dice, no hay más opciones, solamente hay dos. O se quema
y entonces perdemos o prevalece, y entonces dice la Escritura, nos espera una gran recompensa por haberlo hecho de esa forma. Pero aún así dice algo muy interesante al final de la Escritura. Dice que si se quema, aún podremos pasar de chiripa, ¿no? Casi, casi dice la Escritura. Porque dice que esa persona de la cual pues su trabajo no sea aprobado, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es algo muy interesante, pero también es muy real que si yo llego hasta ese punto, pues dice la Escritura, seré salvo, pero seré salvo únicamente por misericordia, seré salvo solamente por la fe que pude tener. Sin embargo, voy a tener el dolor de ver perecer la obra o el trabajo que pude haber hecho, así como podemos ver ahí en la pantalla esa casa quemándose, el fruto de nuestro trabajo, lo que pensábamos que estábamos haciendo bien, pues va a ser quemado. Seremos salvados, pero literalmente, como dice la Escritura, escapando entre las llamas, como escapando de un incendio, ¿no? Imagínate que hubieras estado tú ahí adentro de esa casa cuando se comenzara a quemar, y a lo mejor, pues gracias a la misericordia de Dios, logras escapar y te pones a salvo. Pero ya después cuando volteas y ves la manera en la que el fuego está consumiendo ese trabajo de tantos años que creías que era correcto, pues te das cuenta que no, que en realidad no construiste con el material adecuado, no construiste con el material resistente y no te invertiste adecuadamente. Entonces vas a quedar avergonzado, ¿no? De esa manera vas a perder lo que pudiste haber trabajado. Y aquí quiero hacer también un paréntesis, no sin salirme del tema, pero en esta escritura sucede algo muy interesante. Es una escritura un poco controversial, pero tenemos que tener claro que la palabra de Dios, que las escrituras solamente tienen una interpretación. Es algo que debemos aprender, que tenemos que nosotros discernir, que la escritura únicamente puede tener una sola interpretación. Y aquí sucede algo, que esta escritura ha servido de pretexto para algunas falsas doctrinas o falsas creencias, como la que vemos ahí. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que entonces, pues no pasa nada, ¿no? Yo puedo hacer las obras que sean y al final de cuentas, pues de todos modos voy a ser salvo, dice la escritura, ¿no? A lo mejor voy a perder mi recompensa, ¿no? La que me ofrecía en esa parte, ¿no? Pero pierdo la recompensa, pero de todos modos me salvo. Y entonces vemos el corazón del hombre siempre buscando una laguna en la ley que le permita seguir brincándose los ordenamientos, seguir haciendo lo que pecando, ¿no? Aunque sea un poquito, ¿no? Pero tengo como ese chance, como esa oportunidad. Esa es una doctrina totalmente falsa. La salvación sí se puede perder. Y de hecho la Escritura lo dice hacia el final. Si no saben que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes, dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Aquí ya no habla de salvación, aquí ya habla de destrucción. Y dice que esa persona, esa vida sí puede ser destruida si llega a corromper ese templo, eso que Dios le entregó. Podemos ver que si esa persona pudiera estar destruyendo su vida, pudiera estar equivocándose de una manera ignorante tal vez por debilidad, ¿no? Se esfuerza pero no puede, pues bueno, sigue estando en el fundamento de Cristo. Pero si esa persona de manera intencional se niega a dejar el pecado, a dejar sus viejos hábitos, si quiere seguir viviendo conforme a los deseos de la carne, su fundamento ya no es Cristo. Y ya no aplica esa salvación apenitas, ¿no? Porque ya no tiene su vida en el fundamento de Cristo y esa persona está en graves problemas y puede perder su salvación porque no la cuidó. Y la otra falsa doctrina que vemos también que se deriva de esta escritura es la del purgatorio. La Biblia no menciona tampoco en ningún lugar que exista un purgatorio. Y utilizar este versículo para argumentar esa parte está totalmente fuera del contexto de lo que estamos viendo. La función del fuego al que se refiere la escritura en este versículo es únicamente para revelar
para conocer la calidad de la obra que cada quien hizo aquí en la tierra, pero no es un medio para mejorar el carácter, para purificar pecados, ¿no? Para obtener una oportunidad. Recordemos, hermanos, que los pecados de todos ya los pagó Jesús con su sangre. Entonces, no existe esta doctrina, no es bíblica, es una doctrina equivocada. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, hermanos, en edificar cada uno nuestros propios templos espirituales, en edificar nuestra vida espiritual. Y a manera de conclusión, te dejo con estos puntos en donde podemos ver que, si bien es cierto, hay un solo examen final, hay un solo juicio, y eso va a ocurrir pues en el día y en la hora que ya Dios tenga señalada, pero hoy en día podemos aplicar el mismo método de evaluación que compartimos en esta clase, lo podemos aplicar hasta lo que hemos ido construyendo hasta este momento en diferentes áreas. Podríamos llamarle exámenes parciales, ¿no? Y podemos ver ahí 4 áreas generales en la vida de cada uno de nosotros que pueden representar como ese examen parcial para ver cómo andamos, ¿no? Para conocer más o menos, Dios, cómo está nuestro rendimiento y que nos podamos dar una idea si estamos construyendo bien o necesitamos a lo mejor ahí reflexionar un poco y reconstruir parte de lo que estamos haciendo. El primero es invertirnos en nuestro propio crecimiento espiritual, en esa comunión, en esa relación con Dios, qué tan fortalecida está. El número 2, en la familia, en ser un proveedor espiritual, un proveedor material para mi familia. Número 3, en el trabajo secular que hoy puedo estar haciendo, en el área, en el comercio, en la profesión, en donde Dios me haya puesto, cómo lo estoy desempeñando. Si soy estudiante, en la escuela, cómo está mi conducta ahí, cómo voy construyendo en la escuela. Como hermanas que se dedican al hogar, también, ¿no? ¿Cómo estoy construyendo la vida familiar? ¿Cómo estoy yo en mi paciencia con mis hijos? ¿No? ¿Cómo estoy construyendo también ese templo? Número 4, en el trabajo para la iglesia, ¿no? Como ya lo mencionábamos, en el evangelismo, en la dirección, en un encargo que yo tenga, ¿cómo está haciendo ese trabajo que yo estoy realizando? Cualquiera que sea el área que tú quieras poner a prueba, el común denominador tiene que ser Jesucristo. Entonces, este es un buen momento, hermanos, para hacernos todos una auditoría espiritual y revisar con sinceridad cómo están los cimientos en cada una de estas áreas y descubrir si verdaderamente Cristo es quien está gobernando cada uno de estos temas. En el ejemplo de la casa que compartíamos ahorita, ¿qué pasaría si descubriéramos de repente que los cimientos son de mala calidad, ¿no? Que no tienen firmeza, que son muy endebles? ¿Estaríamos tranquilos pensando que tal vez en el próximo temblor se puede caer? ¿O resistirá un incendio en caso de que le llegue a tocar ser pasado por fuego? Ahí es donde nos podemos dar cuenta, en ese tipo de eventos, si estamos construyendo adecuadamente. Porque ese fuego, esas pruebas precisamente representan las adversidades que podemos estar enfrentando en cada una de esas áreas. Todos las experimentamos, todos tenemos problemas, conflictos en cada una de estas áreas, pero no por eso quiere decir que vamos a estar construyendo mal. Si nosotros tenemos el fundamento correcto, podemos enfrentar todas esas pruebas y salir, como dice la Escritura, aprobados, ¿no? Que nuestra obra permanezca, que podamos recibir aún esa recompensa y esa bendición de parte de Dios. Entonces, hoy aún es tiempo de que podamos, pues, revisar la calidad del material. Mientras estemos con vida, podemos hacerlo, hacer una remodelación profunda si es necesario, pero para poder remodelar, pues primero tenemos que demoler lo que no sirve, primero tenemos que quitar lo que ya no funciona. Entonces, de manera práctica, hermano, busquemos hoy a nuestros discipuladores, busquemos pasar ese tiempo de confesión, busquemos esa dirección, qué áreas podemos cambiar, ¿no? ¿Qué áreas necesitamos ayuda? Ser abierto para que realmente Dios pueda hacerse cargo de todo esto. Y amigo que nos acompañas, de la misma forma como hoy pudiste escuchar, Dios te da una manera diferente de que puedas empezar a construir tu vida. Lo puedes hacer de una manera sabia, puedes evitarte muchas situaciones que muchos hermanos han experimentado
y hoy puedes empezar a construir algo sólido, algo que dure para siempre y algo que un día te permita estar en la presencia de Dios, gozando también de esa salvación. Eso es lo que te quería compartir, hermano. Muchas gracias y que a Dios sea la gloria.